Manual estratégico del opositor, auxiliar administrativo, síntesis normativa, análisis de supuestos prácticos y ruta de superación del proceso selectivo. Para la plaza de auxiliar administrativo de Administración General, que viene siendo una plaza de oposición por libre, en el que está encajado en el subgrupo C2 y tiene un nivel de destino número 18. Los requisitos clave son los siguientes: ser mayor de 16 años y no exceder de la edad de jubilación, tener una titulación como es el graduado escolar, la ESO o la FP de grado 1, tener conocimientos del CELGA 3 o haber hecho el examen o realizar el examen eliminatorio en la oposición. Dentro del Estado, no haber sido separado por expediente disciplinario. Y luego tenemos el peaje, que es pagar la tasa de 15 euros para el tema de ordenanza fiscal número 37. Y eso se hace como, pues a través de pagar la tasa en cualquier banco. En este caso, pues puede ser en la banca con el número de cuenta y con el siguiente información que especifique en la tasa y en el pago, pues que es la tasa para las oposiciones. Lo siguiente es, una vez que se realiza el pago de las tasas, pues tenemos que estar pendientes de la publicación del Boletín Oficial del Estado, en el que marca el inicio del proceso, y no excederse de los 20 días que están puestos como hábiles para presentar el anexo 1 más los justificantes. Luego tenemos que esperar a la resolución, que viene siendo la lista provisional, y es la resolución de la alcaldía, que está publicado en el Boletín Oficial de la provincia y en la sede. El paso siguiente son las alegaciones, y para ello tenemos que hacerlo en un plazo de 10 días, sin que se excedan. Si pasan de los 10 días, podemos darlo como una elevación definitiva, es decir, que entramos en la lista provisional. Y luego lo siguiente es la lista definitiva y el examen, en el cual se fija a través del tribunal, y ahí pues realizamos el examen. Vemos primero la lista definitiva para poder realizar el examen y saber dónde se realiza, cómo y cuáles son las pruebas, presentando en el registro general o en la vía del artículo 16.4 de la Ley 39/2015 a través de la sede electrónica. Para realizar las pruebas tenemos las siguientes, para realizar el examen contamos con las siguientes pruebas que se van a realizar. Primero se realizará un test teórico que cuenta con un tiempo total de 60 minutos, y para que se pueda superar tenemos que contestar adecuadamente 15 preguntas de las 30 que son las totales, o 40 preguntas más 6 de reserva que hay puestas y añadidas en el test teórico. El segundo paso de la prueba, que consta de las oposiciones, es realizar un teórico práctico, para el cual tenemos un tiempo aproximado y total de 60 minutos, que viene siendo una hora. Y esa prueba consta de lo siguiente: contestar adecuadamente a 10 preguntas y desarrollar un tema del que está puesto específico de esas preguntas, y para ello nos puntúa con 3 puntos por pregunta.
el siguiente paso de la prueba es el supuesto práctico, que viene siendo la parte práctica, que es la capacitación, y para ello tenemos un tiempo total de 90 minutos. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues la resolución de los problemas básicos en el temario y las funciones, pues realizarlo adecuadamente para poder superar la prueba. Luego viene si las personas que se presentan, en este caso, no tienen o no han hecho el CELGA 3 en gallego, pues lo que tienen que hacer es hacer y realizar la prueba del CELGA 3, en lo que le capacitará para superar dicha prueba y tener así el CELGA 3 aprobado. ¿Y cuánto tiempo se tiene para realizar ese examen obligatorio? 30 minutos, que es media hora. Luego, el siguiente paso, o lo que tenemos que hacer, o hay que hacer, pues es lo siguiente. Una vez realizado las pruebas, tanto teóricas como prácticas, se recibe un llamamiento o bien un aviso o una notificación del ayuntamiento a través de los siguientes modelos de notificación, bien por correo electrónico, bien por SMS o bien por teléfono móvil. Lo primero, la parte A, que es la aceptación. Tenemos que aceptar el nombramiento interino. Lo siguiente, a la aceptación del nombramiento interino, viene, en este caso, tienes la opción de bien renunciar injustificadamente, que sería una de las partes en las que una persona puede renunciar a ese puesto, que pasarías al último puesto de la bolsa de trabajo, o bien mediante una renuncia justificada, en el cual también conservas el puesto en su totalidad y en la lista. O sea, vienes manteniendo el puesto en la lista de aprobación. Y la vigencia de la bolsa tiene una duración de 3 años. En caso de que haya un empate, pues puntúa el tercer ejercicio y el segundo ejercicio, y luego se entra a sorteo para el desempate. En los supuestos prácticos, el conflicto de las constituciones. Esto es algo de lo que entra en los exámenes, para que se sepa los temas que van a entrar en el examen, pues algunos de ellos son estos. El reparto, que tiene que ver con el artículo 149 de la Constitución española, y viene siendo lo relativo al Estado, y que son las competencias exclusivas, la defensa, el asilo, aduanas, nacionalidad, legislación civil general, y luego las competencias autonómicas, que son las propias de la competencia autonómica o de la autonomía, que vienen teniendo relación con los temas de vivienda, pesca marina, aguas interiores. Y luego tenemos el principio de cierre, que no es una atribución expresamente al Estado, pero puede ser asumido por las competencias autonómicas, vías estatutos. Luego los otros temas que tienen relación con las Cortes. En el caso de aquí, el que pone de ejemplo son las Cortes Valencianas, vías de impugnación, cómo impugnar. Y luego lo podemos hacer de dos maneras, bien mediante gobierno y la ley de autonomía o ley autonómica, o bien a través de un juez, que sería la ley autonómica y la dicha competencia, o si hay una duda competencial en este caso, dentro de las leyes del gobierno y la autonomía. Dentro de la ley de gobierno tenemos el recurso de inconstitucionalidad más el conflicto positivo de competencia, que vienen entrando dentro del Tribunal Constitucional.
Y luego en juez, que es lo de justicia y tiene que ver con la ley autonómica, pues ahí entran la Constitución o la cuestión de inconstitucionalidad dentro del artículo 35 de la LOTC. Y aquí vemos lo que es el Estado y lo que son las autonomías. Pues podemos ver la diferencia entre Estado, que es todo el Estado español en este caso, y las autonomías que están marcadas pues por las autonomías a las que se corresponde cada uno. En el caso de los expedientes tenemos que ver también la lista provisional que concede 10 días para enmiendas. Y luego tenemos la acción de Alicia, en este caso, que bueno, viene presente por el recurso de reposición. Esto tiene que ver con los recursos de reposición, que está excluida de la lista provisional por falta de titulación. En este caso es un ejemplo que nos está poniendo si la persona y el expediente que tenemos aquí, su número de expediente, pues estuviera excluida de la lista, pues por algún motivo relacionado a la subsanación, se puede corregir debido a un escrito o con un escrito de subsanación relacionado con el artículo 68 en un plazo estricto de 10 días, que no se puede prorrogar. Estas son las reglas de oro para calificar dentro de una mala calificación o un escrito que no sea válido en el proceso. Se deduce su verdadera intención. La administración internamente lo transmitió como subsanación. Luego tenemos la matriz de impugnación, que está incluida en los recursos administrativos. Dentro de los recursos de potestativo de reposición cuenta con lo siguiente: la contra, que son los actos que ponen fin a la vía administrativa. ¿Cuánto tiempo tenemos para ello? Pues contamos o cuentan con un mes, que es el acto expreso. Las reglas son: si se interpone, no se puede acudir al contencioso administrativo hasta que se resuelva de forma expresa o presunta a través del silencio, que viene siendo que no fue admitido. Luego tenemos el recurso de alzada, contra actos que no ponen fin a la vía administrativa. ¿La resolución cuál es? Pues el órgano superior jerárquico, y la referencia pues sería el caso 5.1. Dentro del recurso extraordinario de revisión tenemos contra los actos firmes en vía administrativa y por motivos, pues en ejemplo, los tasados en el artículo 125.1 de la LPAC, que son los nuevos documentos o la prevariación o una nueva sentencia para un tercer no justificado en el recurso. La presunción de validez, suspensión del acto, que puede ser. Tenemos la ejecución inmediata y dentro de esta tenemos la regla general, que es el artículo y está representada por el artículo 39 de la LPAC. ¿Y qué nos viene a decir esto? Todo, que los actos administrativos se presumen válidos y producen efectos desde que se dictan. Y también se interpone un recurso que no suspende la ejecución automáticamente. Y para la suspensión, pues tenemos que ver la excepción dentro del artículo 117 de la LPAC. ¿Cuándo se concede la suspensión? Pues en algunos de estos puntos: si la ejecución causa perjuicios de imposible o difícil reparación, o también
si hay causa de nulidad de pleno derecho, que sería el artículo 47.1, o el silencio positivo, que viene a ser cuando transcurren más de 30 días desde la solicitud de suspensión sin respuesta, pues eso sería una suspensión automática. La identidad y relación administrativa. Ahí tenemos la representación, que está incluida en el artículo 5 de la LPAC. ¿Y quién puede hacer la representación? Pues personas físicas o jurídicas, sin estatutos que lo prevén. ¿Cuándo lo pueden hacer? Pues cuando es obligatoria la acreditación fehaciente, en este caso, pues para formular solicitudes, presentar declaraciones, interponer recursos o desistir o renunciar. ¿Y cuándo se puede hacer o se presume que se puede hacer? ¿En qué caso? Para actos de mero trámite. ¿Qué tenemos que hacer? Pues la identidad y la relación administrativa. ¿Y cómo se hace? Con comunicación y notificación mediante la Ley 39/2015. ¿Quién lo puede hacer? Personas físicas. En este caso, eligen si se comunican por medios electrónicos o por papel, o también personas jurídicas, entidades sin personalidad y profesionales colegiados que pueden ser obligados a relación electrónica, cuando es el caso de que son profesionales y colegiados, pues es obligatoria la relación electrónica. Y luego tenemos pues una advertencia: toda notificación debe contener el texto íntegro de la resolución y recursos que proceden. La trampa del fraccionamiento, que está referido en la Ley 9/2017 de la LCSP. ¿Y qué nos cuenta esto? Pues dentro del contrato menor tenemos límites estrictos y ahí tenemos varios ejemplos y explicaciones. Umbrales: entran en las obras de más de 40.000 euros. Servicios y suministros mayores de 15.000 euros. Expediente mínimo: informe de necesidad, justificación de no fraccionamiento, aprobación de gasto y factura. Consecuencia del fraccionamiento indebido, pues sería la nulidad del pleno derecho y eventual responsabilidad contable, que tendría que hacerse cargo pues quien contrata la obra. Procedimiento abierto, simplificado. ¿Y eso cómo se hace? Pues de la siguiente manera: cuando se superan los límites del menor, ejemplo, 6 contratos de limpieza que suman más del límite anual, o también requisito general, pues el valor estimado, que serían mayor de 100.000 euros en servicios. Radiografía de la organización local. Dentro de la organización local tenemos las siguientes partes: el pleno, que entra dentro de la estrategia o el estratega. ¿Y para qué está creado el pleno? Para la aprobación del presupuesto, modificación de la relación de puestos de trabajo, que representa la RPT, que viene siendo una sigla de RPT, relación de puestos de trabajo, y luego sería la reorganización administrativa. La otra parte de la organización local está relacionada con la parte de la alcaldía, que sería representada por el alcalde. En este caso sería el ejecutivo. ¿Y cuáles serían sus tareas? Proponer modificaciones presupuestarias dentro de algunas de ellas y dictar bandos. La otra parte, que entra dentro de la organización local, tiene relación con la intervención o con los guardianes, que son función interventora, y eso tiene que ver con el control previo de legalidad y disponibilidad del crédito, y el control financiero también. En este caso, la falta de fiscalización previa de un gasto
puede dar lugar a responsabilidad contable de los gestores. ¿Quiénes son los que se gestionan? Pues los que están dentro de los interventores serían en este caso. Financiación local, el laberinto tributario, los ingresos de derecho público. ¿Y cuáles son esos ingresos de derecho público? Pues los siguientes. Por una parte tenemos las tasas por su uso o servicio y tienen que ver con la regla, servicio de recepción obligatoria o uso del dominio público. Luego tenemos caso práctico, pues ahí tiene uno, que sería de la limpieza de la vía pública. En este caso sería igual así y tiene que ver con el artículo 21 de la LHL. El caso práctico, que sería también abastecimiento de agua en fuentes, pues tendría que ser una NG o no, que aquí pone expresamente prohibido, o por ejemplo la exención, el estado de las comunidades autonómicas que no pagan tasas por uso del dominio público para comunicaciones. Y luego los impuestos de obligación sin contratación, que son los directos. ¿Y cuáles son esos? Los directos, el IBE, el IAE, el IVTM y la plusvalía. Y los indirectos, ¿cuáles son? El ICIO, que es ICIO, que son unas siglas de referencia que tienen que ver con construcciones, instalaciones y obras. Dentro del patrimonio local tenemos adquisición por herencia en caso escuela Pequeños Soles, que no sé qué tiene que ver esto, pero es un ejemplo. El título adquisitivo. Las entidades locales pueden adquirir bienes por ley, expropiación, usucación, compra y herencia, por legado o también por donación. La aceptación viene a ser la regla estricta. Toda herencia se acepta a beneficio del inventario. Y luego las deudas de la herencia no comprometen al patrimonio del ayuntamiento. No requiere informe pericial. Tenemos la clasificación de los bienes y dentro de esos bienes se pueden clasificar al recibir el edificio o la herencia o el bien inmueble, que nacen del bien patrimonial o nacen como un bien patrimonial. Y la transformación se pueden transformar una vez que el ayuntamiento lo destina al servicio público, que sería un ejemplo, pues puede ser a una escuela infantil o a un edificio para personas que están en la calle, también puede ser, porque ese también sería un bien patrimonial. Darle un uso público, ese sería también otro uso. Pues destinarlo a las personas que no tienen, digamos, que vivienda, que no tienen dónde estar, pues para que no estén en la calle tirados, pues sería una manera de utilizarlos. Responsabilidad patrimonial de la administración, el reloj de arena y los plazos. Pues ahí tenemos los plazos que nos daría, en este caso, nos ponen unas fechas que son unos ejemplos, pero los plazos tenemos reclamación, que sería acreditación de representación subsanable. El inicio de expediente se debe acreditar la representación con posibilidad de subsanación. Eso sería el primer punto. El segundo punto serían los informes internos y los oficiales mayores. Y ahí es cuando se recopila la información y se valora la táctica por el órgano competente. El tercer punto es el trámite de la audiencia al interesado, que es obligatorio antes de las propuestas y que garantiza garantía fundamental. El interesado debe de ser oído antes de la propuesta
de resolución, que es obligatorio. Cuarto punto, dictamen del Consejo del Estado, consulta preceptiva de determinados supuestos según la normativa aplicable. Y la quinta, o el quinto punto, es la resolución y notificación. Decisión final del órgano competente y comunicación formal al interesado, que es a quien solicita pues dicho uso o contrato o donación. El estatuto del empleado y las situaciones administrativas. Dentro de estas tenemos las siguientes: escenario 1, escenario 2 y escenario 3. Dentro del 1 tenemos lo siguiente: la misión internacional, que son para menos de 6 meses. Servicios especiales, conserva el puesto y computa efectos de la antigüedad. El 2 sería promoción a otro cuerpo, que entra dentro de los grupos C1 y A2. El A2 tiene que ver con un cuerpo nuevo, una creación de un cuerpo nuevo o un organismo nuevo. Y el C2, o el C1, tiene que ver con el cuerpo de origen, excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público. Y el escenario 3 se relaciona con la consolidación de grado y el cese. Si cesan a un funcionario de nivel 26 con un nivel 24 consolidado, la Administración debe adscribirlo a un puesto de nivel no inferior al 24. Pues eso es lo que nos viene a decir. La formación continua dentro de la Administración del siglo XXI. Hostia, y aquí tiene. El auxiliar administrativo moderno no solo tramita papeles, sino que también gestiona los expedientes electrónicos, que está dentro de la Ley 40/2015. La transparencia y el archivo. Y eso se hace mediante las competencias como la grabación digital y la postproducción impartido, pero esto no lo puse yo, impartido por el nombre que pone, que es el mío. Son esenciales para el registro de plenos, actas audiovisuales y portales de transparencia. Valor añadido: la capacitación tecnológica Celga Medios Digitales diferencia a un candidato pasivo de un funcionario proactivo. Bueno, y el ejemplo que pone aquí, ese sí que está hecho por mí, el folleto este de curso de grabación digital y postproducción. El expediente está en tus manos. La oposición no premia al que memoriza sin más, sino al que domina las reglas del tablero, entendiendo los plazos y aplica la ley con visión y estrategia. Y luego pues se cierra aquí la sesión. Buena suerte en la convocatoria 3756/2025, pero esto ya pasó. Pero bueno, es una explicación de cómo funcionan las cosas.